Quiero saludar hasta ahora al doctor Gabriel Jaime Echeverry. Él es médico especialista en medicina de trasplante de la Fundación Valle del Lili. Doctor Echeverry, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, ¿es difícil conseguir donantes aquí en Colombia? Muy difícil. La población colombiana en este momento no está muy concientizada de la necesidad que existe en la sociedad pues que exista propensión a la donación de los órganos. Y las tasas de donación en Colombia son muy bajas. Y si comparamos con países de Europa, de Estados Unidos, nosotros no alcanzamos ni siquiera a tener la tercera parte de los donantes que tienen ellos, y en proporción no alcanzamos a operar y a trasplantar a los pacientes ni siquiera una décima parte de los que trasplantan ellos en cuanto al número de pacientes que están enfermos. Bueno, ¿cuál es el órgano entonces que más se necesita o que más esperan los pacientes? Las listas son más grandes para riñón. Son los pacientes en este momento que están en lista para riñón son alrededor, en el suroccidente colombiano, unos 800. Pero el riñón también lo pueden donar las personas vivas. También, pero para un familiar, es decir, que sea un donante vivo relacionado o emparentado. ¿Cuánto tienen que esperar? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes para recibir un trasplante? Aquí en Colombia mucho. Las listas de espera son de alrededor de 1 año y medio, 2 años, cuando les va bien, pero usualmente pueden estar hasta 5 o 6 años. Es más, hace poco tuvimos una paciente que trasplantó, una niña perdida que estuvo 14 años esperando. Y ahí hacen prioridades, es decir, los que más llevan esperando o de acuerdo a la gravedad del paciente. Las prioridades son primero los niños. La lista de espera también tiene una prioridad, y si lleva muchos años también están en prioridad. Básicamente son como las dos cosas grandes. Doctor Gabriel, frente al tema del trasplante de órganos hay muchos mitos. ¿Cuáles son los más comunes y por qué definitivamente la gente no debe creer en mitos, pero sí debe de ir a donar los órganos? Hay una cosa que quisiera tocar en este momento, y es el principal mito que hay alrededor, y es la del tráfico de órganos. Ustedes de pronto alguna vez han oído, en algún momento llegó un email como un spam donde una persona estaba en una bañera que se encuentra con una herida en la espalda llena de hielo, y en un espejo dice consulte urgencias porque no tiene un riñón o le hemos quitado un riñón. Ese tipo de cosas son malintencionadas. O sea, si tú te pones a pensar, ¿para qué hielo a la persona que acaba de donar ese riñón, o a la que le acaban de quitar el riñón, si el hielo lo necesita es el órgano? Lo segundo es el tipo de incisión. Ellos dicen que una incisión en la espalda, así no es la incisión para hacer la extracción de un riñón. Es decir, hay una cantidad de cosas que se mezclan alrededor y que forman una noticia amarillista que lo que hace es daño. Eso es lo primero. Lo otro es que los que se trasplantan son ricos. Esa es la otra cosa. Lamentablemente, la mayoría de las personas que se enferman de sus riñones, por ejemplo, son personas pobres o personas que no han tenido la posibilidad de tener la suficiente prevención de su sistema de salud como para que no se dañen los riñones, por ejemplo. Y la otra cosa importante que tienen que saber los colombianos es que el trasplante está cubierto por el plan obligatorio de salud. Es decir, que todos los pacientes que se enferman de sus riñones tienen derecho a diálisis y además tienen derecho al trasplante. Es decir, que ese es el otro mito que hay que romper, que la población general tiene derecho al trasplante y a las drogas que se generan y que se tienen que tomar después del trasplante. No, el otro mito que puede ser muy generalizado también es acerca de una noticia que se generó hace unos 4 o 5 años, y era que los que se trasplantaban en Colombia eran extranjeros. Resulta que en algún momento, cuando no se había modificado la ley de trasplantes antes del 2004, hubo una cantidad de pacientes extranjeros, principalmente de Israel, que venían y ponían tutelas para poder ingresar a las listas de trasplantes, porque la ley prohíbe el trasplante de extranjeros. Los jueces, sin entender muy bien la situación, daban las autorizaciones para que esos pacientes entraran a la lista y se trasplantaban. Eso ocurrió por un tiempo corto en Colombia, y los porcentajes de pacientes que se trasplantaron fueron muy bajos. Siempre fueron 1 o 2 pacientes por año. En este momento no se trasplantan en Colombia extranjeros, pero noticias como la que se presentó en el mes de noviembre o diciembre del año pasado, la que en un programa que se llama Séptimo Día, un periodista hablaba acerca del tráfico de órganos, equiparándola como
como esos pacientes que se venían a trasplantar en Colombia. Eso generó mucho ruido y mucho daño, porque eso no existe en Colombia en este momento y no se trasplantan extranjeros. Y las listas de todos los hospitales y las clínicas, el 100% son colombianos. Pues doctor Gabriel, qué bueno que usted haga claridad al respecto, porque sí, yo tenía la inquietud con respecto a si era tan fácil para un extranjero venir y mover de alguna manera influencias para ese trasplante. Me llama la atención algo, y es que usted decía que, digamos que el plan obligatorio de salud cubre el tema del trasplante, pero si no hay, Sí. ¿cómo se hace considerando que usted nos manifestaba que había alguien que había esperado 14 años por un trasplante? Sí, la niña que esperó 14 años por un trasplante fue porque contraindicaciones médicas iniciales, infecciones, hicieron que no se pudiera trasplantar a tiempo. La otra cosa que ocurrió fue que en algún sitio en Colombia se le había dicho que no se podía trasplantar y la tuvieron un tiempo esperando en la lista, pero finalmente se pudo trasplantar. Ahora, no hubo por un tiempo largo un órgano compatible para ella, y eso pues, si las tasas de donación son tan bajas, hace que pues el tiempo de espera sea muy largo. Ahora, lo que te quería contar y recalcar es, el plan obligatorio de salud cubre el trasplante de órganos, en este momento está dentro del POS, el corazón, el hígado y los riñones. Doctor Jaime, en la lista de espera para recibir un órgano ha aumentado un 24%, mientras que la de donantes ha descendido al 5%. Obviamente las personas tienen que esperar un órgano, tienen que hacer una especie de protocolo, y en este proceso pueden encontrarse con la muerte. Las EPS sí responden cuando una persona muere por falta de trasplante. En realidad, el proceso del estudio pretrasplante, el protocolo que hay que hacer, no es muy largo. Eso es una serie de exámenes que se pueden hacer en una semana, si el paciente se hospitaliza y se hace todo hospitalizado. Sin embargo, con todo el proceso de autorizaciones, cada examen se demora en autorizar, y entonces eso en tiempo real son 3 meses, mientras hacen todos los exámenes. A eso es lo que me refiero, doctor Gabriel, Sí. perdone que la disculpe, porque es que uno va a una EPS y obviamente tiene que hacer todo un proceso para las autorizaciones, para que le den las órdenes, por una cantidad de cosas. El paciente prioritario que requiere un trasplante de órgano, obviamente no está exento de esto, pero el tiempo es vital. ¿Cómo entonces manejar esto? Pues en este momento, si tenemos una indicación médica de hacerlo rápidamente, se hospitaliza y se hace todo el protocolo hospitalizado. Y en una semana tenemos los resultados y sabemos compatibilidades, etcétera. Si no hay una indicación médica, nosotros tenemos que esperar a que existan todas las autorizaciones de las EPS. El sistema de salud no es perfecto, y eso lo sabemos todos los colombianos, porque a todos nos ha tocado esperar el tiempo que se demora una EPS en dar la autorización. Es más, muchas de las cosas que se solicitan son negadas, y luego se solicita se le da al paciente como la indicación de que ponga tutela, y eso termina siendo un proceso judicial que se demora otros días más o otros meses más. Es decir, esto no es perfecto, y la manera como funciona es poca. Bueno, doctor Echeverry, cuando se hace este procedimiento, ¿es complicado hacerlo, el trasplante? El procedimiento técnico no. Yo te puedo decir que es un procedimiento como cualquier técnica, que simplemente se aprende y se hace. El verdadero problema del asunto es que existan los donantes, y los donantes son quienes generan todo el milagro del trasplante. Ahí empieza todo. Bueno, y después de que se extraiga un órgano de una persona que falleció, ¿cuánto tiempo de vida le queda a ese órgano? Lo primero sería explicar que no todas las personas que fallecen pueden ser donantes. Tiene que ser que fallezca en muerte cerebral. Y el muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales por alguna lesión que causa inflamación y disminución del flujo de sangre al cerebro. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito con un trauma craneoencefálico que hace que el cerebro se inflame, que se llama edema cerebral, el cerebro, al inflamarse y estar metido dentro de un cráneo rígido, no permite que la sangre llegue a oxigenar los tejidos, y finalmente ese cerebro muere. Cuando esa persona hace la muerte cerebral, ya es un cadáver, y se hace todo el diagnóstico en base a un examen clínico. Ese examen clínico lo hace un neurólogo y un médico tratante del sitio donde esté.
El corazón sigue latiendo porque tiene un marcapaso propio y los órganos siguen perfundiéndose con sangre, pero ya la persona falleció. Entonces es muy difícil para las familias entender ese concepto porque ven un corazón latiendo. Lo que no entienden en ese momento es que el cerebro, que es el que tiene la vida, dejó de funcionar. Cuando ese corazón sigue latiendo, tenemos unas horas muy cortas para poder solicitar a la familia la donación y para hacer la extracción de los órganos. Los órganos se extraen y se meten en unos líquidos especiales que dan tiempos cortos para ser reimplantados y ser trasplantados en la persona que lo necesita. Por ejemplo, para el corazón son máximo de 6 a 8 horas. Los riñones dan un poquito más de tiempo, dan hasta 36 horas, pero se tratan de poner siempre muy rápido. El hígado da de 12 a 18 horas. El páncreas, lo mismo. Es de 6 a 18 horas máximo. Es decir, los órganos dan un tiempo muy corto mientras se vuelven y se ponen en las personas que van a ser trasplantadas. Doctor, finalmente, ¿cómo donar? Si alguien está interesado en autorizar que al momento de fallecer done los órganos siempre y cuando cumpla con esos criterios, ¿dónde se puede dirigir? Lo primero que yo quisiera también recalcar es dar las gracias a todas aquellas familias que han sido donantes de órganos en el Valle del Cauca y en la zona suroccidente de Colombia y en todo Colombia. Lo segundo lo más importante es avisarle y decirle a la familia, los más cercanos. Ellos son los que tienen que saber. No hay necesidad de llenar carnets, aunque se pueden buscar carnets en internet en el Instituto Nacional de Salud, en la página de internet del Instituto Nacional de Salud, se bajan, se llenan y se mantienen en la billetera. Pero en ese momento de la muerte nadie va a buscar la billetera. Lo más importante es que en vida lo haya dicho. Entonces, si una persona en vida dijo a sus familiares, si yo llego a fallecer, yo quiero donar los órganos, los familiares van a respetar eso. Entonces, eso es el principio de todo. Entender que si nos morimos y los órganos van a descomponerse finalmente, lo mejor es dejar una parte de uno dando vida y dejarlos en personas que lo necesitan de verdad. Es un acto bastante humano y bastante altruista. Doctor Gabriel, es claro que en el tema de la donación de órganos falta sensibilización. ¿Cómo entonces podemos hacerle entender a la gente que donar un órgano es perdurar en la vida de otra persona? Es muy fácil. En el momento en que uno fallece, el corazón para, los órganos se van a descomponer y van a terminar van a terminar en el ciclo de la vida, descomponiéndose, los gusanos van a hacer de ellos parte de su alimento. Es decir, eso es una cosa, la naturaleza nos lo muestra. En el momento en que uno dona los órganos, uno se está quedando en otra persona, en un pedacito de uno. Ese pedacito le va a dar vida a otras personas. Uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. Y esto, yo siempre pues trato de evitar, y nosotros siempre tratamos de evitar de hacer juicios de valores en cuanto a si la persona donó o no donó. Pero pongo un ejemplo, algo muy doloroso que nos sucedió hace poco. Una persona que había sido trasplantada de riñón, su hijo falleció, hizo muerte cerebral y se le solicitó a esa mamá donar los órganos de su hijo para ser trasplantados y esa persona dijo que no quería donar, ¿sí? Eso nos hace pensar mucho en varias cosas. Lo primero es, este regalo de amor se da desinteresadamente. No necesariamente esa persona por haber recibido tenía la obligación de darlo. Sin embargo, uno como ser humano siempre se pregunta, ¿cómo fue capaz ella de no donar sabiendo que ya había recibido un riñón en un trasplante de otra persona que no conoció nunca? ¿Sí? Eso pues nos golpea un poquito, pero también nos hace ver el otro lado de la historia, y es un momento muy difícil, la muerte, y tomar la decisión de la donación es algo, es una decisión propia y libre. A nadie se le va a obligar a que done los órganos. Ese tipo de cosas son un sentimiento, un regalo personal que sale del corazón hacia los demás, hacia la sociedad, hacia el mundo. Eso no es regalar el órgano ni donar los órganos a una persona especial, es a la sociedad. Uno da en este momento, pero en el futuro puede ser que lo reciba, y de eso se trata la donación de órganos. Eso no hay por ti, mañana por mí. Bueno, doctor, ¿y cuál es el rango de edad para donar? ¿Hasta qué edad se puede donar? No hay límites. Es dependiendo de qué tan sana sea la persona. Listo, doctor, muchísimas gracias. Él es el doctor Gabriel Jaime Echeverry, médico especialista en medicina de trasplante de la Fundación Valle del Lili. Doctor, muy amable como siempre, muy gentil. Muchas gracias.